Antes de conocer a Jesús, Mateo trabajaba como cobrador de impuestos para el Imperio Romano. Se sentaba diariamente en su mesa recaudando dinero de la gente. Por esa razón, muchos judíos lo odiaban. Los cobradores de impuestos eran vistos como traidores porque trabajaban para Roma y muchas veces cobraban más dinero del necesario. Mateo tenía riquezas y estabilidad, pero era rechazado por casi todos. Hasta que un día Jesús pasó frente a él y le dijo solamente 2 palabras: «Sígueme». Y algo increíble ocurrió. Mateo se levantó de su mesa, dejó el dinero atrás y comenzó a seguir a Jesús. Aquel momento cambió su vida para siempre. Desde aquel día Mateo caminó junto a Jesús y fue testigo de milagros impresionantes. Vio enfermos sanar, vio demonios huir y escuchó enseñanzas que transformarían el mundo para siempre. También observó momentos difíciles. Vio cómo Jesús era rechazado, perseguido y finalmente crucificado. Pero Mateo jamás olvidó las palabras de su maestro. Después de la resurrección de Jesús, comenzó a predicar el Evangelio en diferentes lugares. La tradición dice que llevó el mensaje de Cristo a tierras lejanas, donde muchas personas nunca habían escuchado hablar de Jesús. Pero mientras más personas escuchaban sus enseñanzas, más enemigos comenzaban a aparecer. Los años pasaron y Mateo continuó predicando con valentía. Muchas personas abandonaban sus antiguas creencias después de escucharlo hablar sobre Jesús. Pero aquello provocó la furia de gobernantes y líderes paganos. Mateo fue perseguido por negarse a dejar de predicar el Evangelio. Aun sabiendo que su vida estaba en peligro, continuó hablando de Cristo sin miedo. Muchos intentaron hacerlo callar, pero Mateo estaba dispuesto a morir antes que negar su fe. Cada sermón que daba podía ser el último. Y finalmente llegó el momento más peligroso de su vida. Existen diferentes relatos sobre la muerte de Mateo. Algunas tradiciones afirman que murió mártir mientras predicaba el Evangelio. Otras versiones dicen que fue atravesado por una espada o ejecutado por soldados mientras enseñaba acerca de Jesús. Aunque no existe un consenso exacto sobre cómo ocurrió su muerte, casi todas las tradiciones coinciden en algo. Mateo murió por causa de su fe en Cristo. La tradición más conocida cuenta que un rey enfurecido ordenó su ejecución después de que muchas personas comenzaran a seguir las enseñanzas del apóstol. Mateo sabía que podía escapar, pero decidió quedarse y continuar predicando hasta el final. La noche antes de su muerte, Mateo permaneció orando. Sabía que probablemente no volvería a ver el amanecer, pero no estaba lleno de miedo. El hombre que antes había vivido rodeado de riquezas ahora entendía que nada era más importante que seguir a Cristo. Cuando llegaron los soldados, Mateo no huyó, permaneció firme en su fe. La tradición dice que fue asesinado mientras seguía predicando el Evangelio. Así terminó la vida del antiguo cobrador de impuestos que un día dejó todo para seguir a Jesús. El hombre rechazado por muchos se convirtió en uno de los discípulos más recordados de toda la historia cristiana. La historia de Mateo nos demuestra que nadie está demasiado lejos de Dios.